los que en vida se amaron y la muerte los separó. Fallecieron en un accidente aéreo el 24 de febrero de 1949. Esta es una de las historias que podremos encontrar en ese cementerio. Un cementerio que data de más o menos más de 3 siglos. Se comenzó a utilizar a comienzos del siglo XVII informalmente, y luego el presbítero Matías Maestro comenzó a diseñarlo a mediados del siglo XVIII, hasta que familias enteras comenzaron a comprar criptas y mausoleos. El Cementerio General, hoy Museo Cementerio Presbítero Maestro, fundado el 31 de mayo de 1808, marca un hito central en la historia de la muerte en la ciudad de Lima, ya que, a partir de su inauguración, cambió el lugar donde se debería enterrar a las personas. Así, a partir de esa fecha, se prohibió que se continúe enterrando en las iglesias y en las capillas de los hospitales. Es una de las obras más representativas de su época, donde se combinan las ideas ilustradas, el concepto de higiene pública y el estilo neoclásico. Su historia es muy interesante. Él es un español que viene más o menos a fines del siglo XVIII, pero como comerciante en realidad. Él viene a hacer comercio, a vivir del comercio aquí en Lima, y termina, ¿no?, siendo sacerdote. Este hombre viene con las ideas iluministas. Es un hombre del iluminismo, con ideas completamente nuevas acerca del urbanismo, de las ciudades, de la arquitectura más avanzada en esa época. La ceremonia de fundación del Cementerio General fue muy importante para la sociedad de la época, ya que contó con la asistencia del virrey Fernando de Abascal, el arzobispo Bartolomé de las Heras, todos los funcionarios y la población. Se llevó a cabo el 31 de mayo de 1808, en una nueva construcción situada a las afueras de la Puerta de Maravillas, y costó un poco más de 90.000 pesos. Era tan trascendente esta actividad que se desplegó un riguroso protocolo de 3 horas, e incluso se escribió una canción de exaltación al cementerio. El Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, 2 de noviembre de cada año, Todos los Santos y el Día de los Muertos, prácticamente la ciudad se trasladaba aquí al cementerio. Y en sus alamedas, en sus avenidas, circulaban las tapadas, los hombres de levita, los sacerdotes que oraban por las almas de los difuntos, los vendedores de suerte, que era el término con el que antiguamente se conocía la lotería, que tenían especialmente en el panteón un lugar magnífico para hacer sus ventas, porque era creencia de nuestros ancestros de que una lotería dedicada al alma de un difunto tenía más posibilidades de ganar, de sacar la suerte, que una que no se dedicaba a un alma. Entonces, la vida social de Lima se trasladaba entera al cementerio por 2 días. Venían la prensa, venían los reporteros, las páginas sociales se trasladaban aquí para ver caminar, para ver pasear pues a los limeños de aquel entonces. El cementerio tenía 3 tipos de entierros: sepulturas, nichos y osario. Las sepulturas estaban destinadas a personas distinguidas, los nichos para la élite y el osario para los demás miembros de la sociedad. En el caso de los nichos, había unos construidos especialmente para los niños y se denominaban angelorios. Esta sección era la que mejores cementerios recibió de la crítica por sus diseños armoniosos. La importancia del presbítero maestro radica en su diseño. Es un diseño con avenidas, con plazuelas, con bulevares, como imitando un poco la gran arquitectura del siglo XVIII-XIX, ¿no es cierto? Entonces, así como hay en la ciudad de los vivos, así hay edificios,
Los mausoleos son los edificios de la gente que tiene cierto poder económico, y luego vienen estos edificios por departamentos, que es donde, ¿no?, la gente que tiene menos recursos pues se entierra en estos nichos, ¿no es cierto? Y luego hay avenidas y hay jardines, sobre todo, porque no nos olvidemos que el cementerio, para evitar esta repulsión que uno tiene, que es natural después de todo, hacia la muerte, hacia lo que se descompone, el cadáver y todo esto, fue en esa época de su creación adornado con flores, árboles, que hoy día casi no existen. A lo largo de toda su historia, el cementerio ha sido objeto de numerosos funerales. Algunos de ellos fueron apoteósicos, porque enterraban personajes públicos muy estimados por la población. Por ejemplo, los de Jorge Guise, Necochea, Castilla, entre otros. También se llevaron a cabo otras ceremonias, como por ejemplo, romerías a las tumbas de algunos políticos, especialmente a José Carlos Mariátegui. Actos de juramento de lealtad, como las que hacían los militares urristas frente al mausoleo de Sánchez Cerro. Visitas diversas a poetas como Chocano, Valdelomar. Pedidos de intermediación, como el mausoleo del Niñito Espiel. Y ceremonias de desentierro de héroes oficializados para trasladar sus restos en sendas ceremonias al panteón de los próceres de la nación. Hipólito Unanue, Francisco Javier Mariátegui, José Guise, José de la Torre Ugarte y Bernardo Alcedo, entre otros. Se trata del primer cementerio de Lima, creado durante el periodo borbónico, lo que significa la representación material de aquellas ideas ilustradas propugnadas por diversos intelectuales y científicos peruanos. Es decir, es el resultado de las discusiones y argumentos expuestos por los miembros del Mercurio peruano entre 1791 y 1792. Uno de los principales argumentos correspondió a Hipólito Unanue, quien señaló que los hermosos templos de la ciudad de Lima habían quedado reducidos a inmundos cementerios, mezclados en aquellos el hedor de la podre con los inciensos que se ofrecían al soberano Dios. Ellos fueron quienes señalaron que lo mejor era construir un cementerio fuera de los muros de la ciudad, ubicado en un paraje distante y ventilado. Correspondió al virrey Amat y Junyent, en 1786, iniciar el expediente de la construcción. Sin embargo, esta recién se iniciaría en 1807 y fue el virrey Abascal quien presidió la ceremonia de inauguración en mayo de 1808. Además, allí están enterrados muchos de nuestros muertos, aquellos que vivieron al final del periodo colonial, los que participaron en las guerras de la independencia, aquellos que fundaron la República, los que disputaron y fueron víctimas de la era de los caudillos, los que disfrutaron el boom del guano, los que vivieron durante la Guerra del Pacífico y murieron en ella, aquellos que participaron en la República Aristocrática, en el Oncenio y en las siguientes décadas de dictadura e incursiones democráticas. En fin, es un típico lugar de la memoria, entendido como aquello donde se cristaliza y refugia la memoria colectiva y la memoria nacional. Los que visitaron el cementerio a lo largo de estos 200 años no solo recordaron sus difuntos enterrados ahí, sino que recordaron diversos episodios de nuestra historia. Por todo ello, es necesario recordar la importancia del cementerio y tomar medidas para mantenerlo, refaccionarlo, protegerlo y conservarlo. Ahí está parte revelante de nuestra historia, concentrada a cada lugar, en cada lápida y cuartel. Ahí yacen nuestros muertos. El cementerio general fue también escenario, a lo largo del tiempo, de una serie de eventos sociales ligados a episodios importantes de la vida republicana,
eventos que congregaron multitudes y donde se fueron gestando en el imaginario colectivo las imágenes de una idea de nación o de pasado común. Tal es el caso del entierro de personajes célebres en el ámbito de la vida política, militar o social, así como el traslado de los restos de los mismos, como los acaecidos tras la batalla por la defensa de Lima en 1881, la llegada de los restos de Miguel Grau o de los héroes de Arica, o el entierro de los caídos de la Guerra Civil en 1895. Cuenta aquí también el hecho de que en tales momentos el panteón se convirtiera en espacio de representación social por excelencia. El caso de ciertas fechas del calendario religioso, tales como el Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos, son una prueba de ello. Con el crecimiento a la urbe y a la necesaria mayor demanda de entierros, las instalaciones del panteón tocará el límite de su crecimiento, imposibilitando de seguir extendiéndose por la presencia de la zona urbana en sus límites, dando así origen a la construcción de un nuevo cementerio, inaugurado en el año 1957, con el nombre de El Ángel, fronterizo al antiguo cementerio general, el cual en la década siguiente fue reemplazado al viejo panteón en la función de recibir nuevos entierros. Poco a poco los visitantes empezaron a disminuir y el abandono y el descuido a cubrir de polvo sus cuarteles, tumbas y mausoleos. Es reciente en 1972 que fue registrado como Patrimonio Monumental de la Nación y desde 1999 declarado Museo Cementerio Presbítero Maestro por acuerdo de la institución de la administra, la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana. Los trabajos ornamentales de las lápidas permiten inferir la enorme información contenida en estos componentes del presbítero, asombrando la riqueza iconológica y descriptiva, muy superior en cantidad y originalidad a la que representa los venerables y opulentos mausoleos de los patrios, buena parte de ellos de factura europea, un tesoro único para entender la idiosincrasia de la Lima republicana, la cual ha esperado más de siglo y medio en comenzar a ser interpretada y valorizada. A pesar de la aparente similitud a primera vista, existe una gran cantidad de estilos y tipos de representación simbólica en las lápidas. Su proceso de instalación requería de un tiempo prudencial, que generalmente no era superior al año. Ello permitía el encargo de la pieza importada de Francia e Italia, o su manufactura por los gremios de marmoleos locales. Al no compartir ya más el difunto y su alma al espacio del templo con los deudos, la visita dominical al cementerio se convirtió en un ritual obligado de la sociedad. El cementerio se transformaba en el nuevo salón de encuentro social, lugar de salutaciones y de negocios, de chismes y de amoríos. Es aquí donde cobra fuerza el espíritu romántico del camposanto. Cuidados jardines y pavimentadas veredas que lo convertían en el más grande parque de la ciudad, ornamentado con esculturas de blanco mármol, lo cual lo hacía más parecido a los jardines reseñados de las novelas que hablaban en la antigua Grecia, que el espacio relacionado con la disposición sanitaria de cadáveres, como había sido su concepto original.